¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con ustedes, televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día, miércoles 7 de octubre de 2009, estamos en vivo también, 9 de la noche con 46 minutos. Están ahí los teléfonos, sí, están los teléfonos. El exhorto desde el principio, su participación en Palabra Suelta, sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, siempre son bienvenidos. En este programa vamos a seguir jalando interpretaciones desde distintos sectores a la propuesta de ley de cultura que ya ha hecho el Poder Ejecutivo a través del ministro de la Cultura, Ramiro Noriega, y que ya está en Asamblea Nacional en línea para ver si ya entra al primer debate. Serán necesarios 2 debates, pero se ha dicho que todavía ese proyecto de ley puede ser enriquecido. Los sectores, los distintos sectores, actores, actoras, en este caso sí actoras, vamos a hablar, eso sí, con una cantante que quiere ser actriz también, ahí sí tengo que modificar la palabra, pueden enriquecer ese proyecto. De hecho, el ministro Noriega reconocía que probablemente el proyecto puede ser enriquecido con las distintas visiones, a pesar de que se han hecho muchísimos talleres y se ha recorrido casi todo el país discutiendo este proyecto de ley de cultura. Pero pasa que, como en los libros, cuando un editor va a sacar un libro, lo ha hecho leer 3 o 4 veces para hacer las correcciones, y luego cuando está publicado sigue encontrando problemas. Esto pasa siempre. Esta noche están con nosotros el sociólogo Hernán Reyes. Hernán Reyes es un académico, está vinculado a la Universidad Andina Simón Bolívar, es también columnista del diario El Telégrafo. Precisamente los miércoles, o sea, un día como hoy, sale su columna. Hoy hace Hernán Reyes una serie de lecturas a los días conflictivos que hemos pasado en el Ecuador por la serie de levantamientos o protestas de algunos sectores sociales. Está también con nosotros Valeria Andrade. Valeria es una investigadora y forma parte del CREP, el Comité de Recuperación de Espacio Público. Creo que es un tema fundamental en la sociedad ecuatoriana actual, cuando hemos pasado por esta tendencia a casi privatizarlo todo. El espacio público también ha sido privatizado y solo la ciudadanía va a tener que recuperarlo. El espacio público es una de las claves. Y también está con nosotros Elena Vargas. Elena es cantante, pero está cursando el laboratorio Mala Hierba, este grupo de teatro que es quizá uno de los íconos del teatro ecuatoriano, reconocido internacionalmente, Mala Hierba. Elena está estudiando para ser actriz, por eso lo decía así al principio. Bienvenidas, bienvenido Hernán. A ustedes, gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Y empecemos para arrancar lanzando una pregunta que pido que cada uno de ustedes, cada una, la conteste. ¿Por qué sería bueno, o por qué es bueno, o por qué la sociedad ecuatoriana, por qué la nación ecuatoriana, por qué las culturas ecuatorianas, por qué este colectivo que hacemos todos y todas, sería bueno tener una ley de cultura? Gracias por la invitación, Javier. Bueno, en primer lugar, porque es una obligación constitucional. Tenemos una nueva carta normativa, una nueva carta de convivencia entre los ecuatorianos y dentro de las disposiciones transitorias. Había que elaborar una serie de leyes que permitan que se aplique la Constitución y básicamente los derechos de las personas, los derechos de los individuos. Pero en segundo lugar, más allá de esa necesidad de orden más jurídico y más formal, creo que el campo de la cultura es un campo tremendamente rico, pero al mismo tiempo tremendamente conflictivo, que yo creo que escapa mucho a lo que es simplemente una percepción o una práctica individual. Nos compete a todos. La cultura en el Ecuador creo que es un terreno fértil donde se ha construido cierta identidad nacional, donde se han abordado ciertos temas y se han monopolizado muchos recursos. Pero dices cierta identidad nacional, ¿desde qué perspectiva? Yo diría una identidad nacional más de orden monológico, más en un monólogo, por ejemplo, de la nación mestiza. Creo que en el Ecuador los distintos elementos de la cultura han ayudado
construir una imagen, una representación del Ecuador como un país mestizo, que solamente, diría yo, en la década de los 30, en el siglo XX, a partir del indigenismo y luego más adelante por una serie de eventos que han surgido de la propia sociedad, ha ido emergiendo los otros mundos de diversidad que existen en este país. Y creo que la cultura ahora puede permitir, no desde una ley, sino desde su propia dinámica creadora y autocreadora, puede permitir hacernos ver como un país diverso, plurinacional, donde hay diferencias marcadas, pero creo yo donde todos podemos vivir juntos, vivir desde esas diferencias. Creo que la cultura es un campo privilegiado para eso. Pero cuando se privilegia una visión, quiere decir que en el mundo de la cultura hay juegos de poder también. Por supuesto, es un campo, como dije, tremendamente conflictivo. Normalmente desde la política, más desde el modelo neoliberal, la cultura ha sido vista como la última rueda del coche, porque es algo que no, salvo en determinados espacios de la industria cultural, no producía réditos, no producía rentabilidad. El Estado, yo creo que se veía a sí mismo ese Estado enano, chico del neoliberalismo. Decía, ¿para qué vamos a cumplir la tarea de un mecenas? ¿Para qué vamos a invertir recursos en nada? Porque esto no se ve, no nos trae, no es productivo. Y es evidente que el arte y la cultura no son campos productivos en el sentido, yo diría, ordinario de la palabra. Yo diría, son campos hiperproductivos en otro sentido. No tienen una valorización económica que se pueda hacer inmediatamente, pero tienen una valorización ideológica, yo creo que tienen una valorización moral, es decir, nos ayudan a construir una serie de valores colectivos que ninguno de los otros campos o sectores de la vida social pueden construir. Esa es, diría yo, la especificidad, la particularidad del campo cultural, y por eso creo yo en este nuevo proyecto de cambio que se llama Revolución Ciudadana, me parece que la cultura es un elemento fundamental, como consta en la propuesta de ley que se ha enviado, un elemento fundamental en las políticas del Estado para poder cambiar este país. Valeria Andrade, la misma cuestión, Valeria, empecemos con eso. ¿Por qué sería bueno tener una ley de cultura? Ya, bueno, yo creo que la cultura fundamenta un sentido de pertenencia, de participación en una sociedad. Ajá. Es hiper rica la cultura en ese sentido, entonces, de algún modo, organizar un sistema estructurado que nos ayude a crear una formación, un periodo de profesionalización y un campo que es una estructura que soporte estos dos otros fuentes, nos ayudan a crear este sentido de pertenencia, de cohesión, desde donde se puede trabajar el desarrollo local, ¿no es cierto? Esta relación con el territorio, esta relación con el pasado, con el patrimonio, también en el sentido de la producción de nuevos dispositivos imaginarios y simbólicos, que es lo que hace el arte un poco. Entonces, implementar una estructura nos ayuda también, pienso, en un sentido de a largo plazo, ¿no? Tengo una idea de que siempre estamos en un constante proceso de formación, ¿no? Nos contaba que Hernán sobre los indicadores que tiene en Colombia, culturales, que no tienen aquí. Así, eso antes de salir al aire. ¿Sí? Justamente, sí. Entonces, siempre estamos como en un proceso de formación. Entonces, el crear estructuras nos ayudarían en ese sentido a dar continuidad, ¿no? A nuestras búsquedas, ¿no? Ahora, el llamado neoliberalismo, precisamente lo que hizo fue, lo advertía Hernán, ¿no? Achicar lo más posible al Estado. Y eso fue arrasando también con instituciones y estructuras. ¿Será más complejo entonces ahora? ¿Más complejo en qué sentido? Recuperarlas, crearlas, porque estamos partiendo de una base muy débil, muy frágil después de estos 30 años. Sí, bueno, yo no tengo